Notas de voz. I was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, Debbie, esa no es tu voz. No, esa no es mi voz. ¿Cómo, Debbie, que esa no es tu voz? No, yo hoy estoy enfermita y me quedé en casa. ¡Ay, Dios mío, la que me espera a mí solita acá! Por suerte, no estoy sola. Ustedes creían que iban a tener una tarde fiasco. Oh, la plomo de María Eugenia, la plomo de Mepi solita frente al micrófono, pero no, no es así. Hoy vamos a hablar de un tema entrañable, muy lindo, porque es un tema que además no le gusta a mucha gente y sin embargo es terriblemente lleno de curiosidades, lleno de detalles, lleno de magias, y es la voz de los niños. Y para ello hemos invitado a una colega, pero de estas que van en el corazón y que sabe un montonazo. Hola, Fabiana Wilder. Hola, María Eugenia Pérez Ibáñez. Hola, Mepi. Oh, cuánto. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, los agradecidos siempre somos nosotros porque vos te venís desde lejos, estás aquí puntualísima y además lista para que charlemos. Para que charlemos, en realidad para mí es un orgullo, un gran orgullo que dos colegas, amigas, grandes profesionales tengan un programa en el cual la voz sea el protagonista y, como dice, algo que amamos, que es nuestra pasión. Hemos compartido muchos momentos de pensar en qué podemos hacer para que todo el mundo piense en su voz, en qué momento siente su voz sana, en qué momento no la siente sana, qué implica pensar en la voz. Y para mí es un placer estar acá y poder contar esto y hablar de lo que realmente me gusta y me apasiona, que es la voz. Sí, lo sabemos. Sabemos de tu pasión, y sabemos que además compartís esto mismo que acabas de relatar también en la mirada sobre los niños, porque empecemos a armar un poquito esto del mundo infantil. Sí. Muchas veces a los niños se los desestima como padecientes de voces equívocas, de voces difónicas. Y uno dice, se quedó difónico, es que gritó jugando a la pelota, o estuvo gritando con las amiguitas, o vino de un cumpleaños y se quedó difónico. Y pobres criaturas. A ver, ¿cuáles considerás vos que son las causas fundamentales por las cuales los chicos tan fácilmente se quedan difónicos? Un temita. En realidad voy a hacer un poco de historia, ¿puede ser? Sí, claro. Tuve la suerte de en algún momento de mi trayectoria profesional poder ir al Garrahan a hacer evaluaciones acústicas de la voz. Y esto que siempre decíamos fonoaudiólogos y laringólogos, que la voz del niño se trata solo si al niño le importa o solo si es una difonía severa. A mí me empezó a hacer ruido, empecé a plantearme qué sucedía y le empecé a preguntar a los chicos qué creían de las propias voces. Y ahí se abrió el mundo, porque esto que pensábamos que el niño no tiene autopercepción de su calidad de voz, es un error, porque en realidad sí piensan en la voz. Es que sin la voz, ¿cómo se comunican? ¿Cómo se hacen escuchar? Claro, pero siempre aparece como la preocupación del adulto frente a una difonía infantil y como si el niño fuera un objeto en el cual uno pone, no, le pasa esto, no, le pasa lo otro, y el propio niño no se le preguntaba qué le pasa a tu voz. Y si uno le pregunta a un niño, claramente puede definir qué le sucede. Sí. Algunos te dicen, se me acaba la pila, no me alcanza todo lo que quiero que me alcance, mi amigo tiene voz fuerte, yo no tengo voz fuerte. Y esto es fundamental para los chicos, porque si están jugando a la pelota y quieren que se las pasen, ¿qué problema si no la voz no alcanza? ¿Cómo va a obtener la pelota? Existen más que un recurso que sea solo el vocal, porque deberíamos empezar a pensar en varios elementos.
La voz es lo primero con lo cual uno irrumpe a este mundo, que es el llanto. Y el llanto de un niño tiene diferentes sonidos. Y de hecho uno puede decodificar de qué se trata, cuál es el pedido de este bebé, en función de cómo es el llanto. Totalmente. Si es un llanto agudo, grave, entrecortado, estridente. Es decir, que ya desde el venir al mundo, el sonido marca cuál es la necesidad. Y nosotros como adultos decodificamos esta necesidad. Es más, se establece el código sonoro ya entre la Exacto. mamá o el papá y el bebé. Yo siempre digo, para mí es clave cuando el bebé empieza... Ahí sonamos, quiere tomar la teta. Claro, Tiene hambre. claro. Esa es clave. O el llanto agudo, el llanto de dolor. De hecho, hay estudios de investigación acerca de distintas frecuencias y tratan de codificar y poner un rótulo a cuál es la demanda en función de la frecuencia del llanto. Es decir, que eso está estudiado. ¡Qué bien! Y qué lástima que las mamás no lo aprenden. Claro, ¿no? Y cuando uno tiene un bebé, un hijo, dice, ¿y eso que estudié qué era? No, no funciona, porque en el día a día es otra la realidad. Es una construcción. Exactamente. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento tiene que ver con cómo es la comunicación familiar. Qué sonidos se escuchan y se usan en la casa. Porque nosotros podemos pensar, ¿por qué un niño queda difónico? Porque en realidad hablamos de una laringe sumamente flexible, en crecimiento, preparada para hacer cualquier tono a cualquier volumen, con interrupciones, hay un juego vocálico que... y no pasa nada. Y uno escucha a niños que gritan, todo el tiempo acompañan su juego de sonido y no les pasa nada. ¿Y por qué a otros sí? Y existen modos de fonación diferentes. Es más, hay bebés difónicos. Bien, pero ese es un tema, para mí un bebé difónico marca algo que puede suceder en la laringe Claro. y hay que evaluar. Es decir, yo lo primero que le pregunto a un padre es, ¿desde cuándo la difonía? Y cómo era el llanto. Y si habla de un llanto difónico, deberíamos pensar en alguna patología, lo que nosotros llamamos patología congénita, es decir, algo que ya viene con ese bebé, con ese niño. Y es ahí, como está escribiéndonos Debbie, que no puede hablar, pero Ay, nos Dios. pone, mirá, A ver, cuando los papás dicen, esa es su voz. Y es una voz difónica. claro. Y esa es su voz, y a veces dicen, pero esa voz diferente a mí me encanta. Ah, cómo apasionan. Mm. La disfonía en general apasiona. Pero en los niños atrapa terriblemente. El tema es, ¿cuánto tiempo dura? Ujú. ¿Cuándo aparece? ¿Y cuándo desaparece? Porque si hay un niño que un día Porque fue a un cumpleaños. jugó al fútbol a la tarde, fue al cumpleaños a la noche, no había dormido bien y queda con una disfonía. Llega a casa y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y no sé, y queda ahí. Y al día siguiente se levanta y la voz está bien. Eso es normal. Eso es normal. Porque hubo una inflamación propia del esfuerzo. sobreesfuerzo o por ahí del esfuerzo o mismo de la colisión de los pliegues vocales. Totalmente. Listo. Pero ¿qué pasa si eso perdura en el tiempo? Ujú. Y ahí es donde tenemos que intervenir los fonoaudiólogos. Y antes de intervenir, Ah. vamos a ver cómo interviene la gente que nos quiere hacer preguntas. Joaco, hola, ¿cómo estás? Podés encontrar a Notas de Voz en Facebook, Notas de Voz, Twitter, @Notas de Voz 2017, Instagram, Notas de Voz, o escribiros a notasdevozfono@gmail.com. Es que seguramente nos van a querer hacer preguntas, Bueno. pero recién hablábamos de los chicos y el hogar. Y supongo que en tu experiencia tendrás, a mí me pasa frecuentemente, que un niño difónico tiene ejemplos difónicos en la casa. Sí, y viene el padre y te habla, hola, yo vengo acá porque mi hijo está difónico, y uno dice, pero no se escuchó, ¿qué pasó? Sí. Y
pero en realidad se trabaja con la familia, Exacto. porque hay un modo de fonación en esa familia, Exacto. donde probablemente todos griten, o sea el volumen alto la manera de llamar la atención o pedir algo. Entonces uno tiene que empezar a hacer modificaciones de hábitos. Cuando un niño entra en tratamiento, Hoy no estás- es solo el niño, no es solo el niño, es también toda la familia. Exactamente. Em, Y también es el rol que el chico ocupa en esa familia, no es qué número de hijo es, Tal cual. qué competencias tiene para que su voz se escuche. Mira, hace... vamos a ver. Toma agua Y porque- hoy un día largo, Hoy es un día complicado. Tenemos a Débora Demi, enfermita. mi vos- resfriada. Sí. Mira, hace 2 años hicimos una experiencia con un musicoterapeuta, con el licenciado Facundo Sobrado, porque pasaba esto. Vienen los niños a tratamiento foniátrico, modificación de hábito, ejercicio, y en general aparece, es aburrido. Entonces, ¿qué hacemos frente a es aburrido? Entonces ideamos una metodología de abordaje en la cual trabajábamos desde la música hábitos vocales. Lo primero que aparecía es el silencio. En un niño con disfonía, que en general se relaciona con abuso vocal y mal uso, pero en general es abuso, hay mucho, el silencio desde lo musical no existía. Claro. Qué interesante. Entonces empezamos a replantearnos, bueno, desde qué lugar podemos intervenir y abordarlos. Y fue sumamente interesante, porque lo que devolvían los padres es que había un cambio en la conducta general del niño. A partir de tomar conciencia desde el juego, porque era absolutamente lúdico, desde el juego, desde la música con el sonido, con la palabra, con la canción, El ritmo. el ritmo, la melodía, resultaba que para los niños se abría un mundo diferente, porque en realidad lo que aparece con una disfonía, como en el adulto, es un patrón incorrecto fonatorio que perdura en el tiempo. Totalmente. Es que se sostiene en el tiempo. Entonces uno tiene que modificar ese hábito. ¿Y cómo entras para modificar el hábito? Vos sabés que a mí me divierte mucho. Yo suelo poner a jugar juegos de mesa, juegos de lo que quieras, a papá o mamá y niño, pero en general el tratamiento termina siendo de 2 personas, porque Claro. siempre uno de los dos, o mamá o papá, es difónico, en general. Entonces, terminás, ¿cómo es la consigna de tirar el dado, de darle al perno, de jugar a esto? Con las vocalizaciones correctas. Las vocalizaciones me refiero a, te toca a vos, no, esta es mía. Claro. El decir las cosas con las coordinaciones correctas, los tonos correctos. Y sobre todo se trabaja mucho el tiempo de habla, lo que tiene que Sí. ver con el momento, los tiempos de habla, en el cual El poder esperar. si yo hablo, del otro lado no hay alguien que siga hablando, porque en general lo que aparece es que son familias donde el mundo sonoro es un mundo demasiado activo, en el cual todos hablan simultáneamente Es así. y no hay escucha. Entonces, hay un trabajo, como bien planteabas, el tema del juego reglado, lo que te permite es la pausa y hay una regla que da la normativa de juega uno, juega otro. Y en general lo que aparece también es que el padre toma conciencia y dice, ay, pero yo hago eso mismo. A Ay, mí me cuesta, te dice. Yo grito. Entonces uno lo mira como diciendo, y claro, por eso estamos acá. Es así. Vamos a hacer un pequeño momento de distensión escuchando a 3 niñas Ay. de diferentes edades que cantan maravillosamente bien. Aquí apareció la primera. Esto es Kids United. Cantan en francés. Je te mandé à la lune. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas.
ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas. Je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. La la la, la la la, que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. Chiquitito, pero encantador, ¿viste? Y ese es todo otro gran mundo, que es el mundo del niño cantante. Ay, sí, Ah. sí. Y la explotación de estos niñitos a veces. Sí, yo antes de pensar en la explotación pensaría en mucha comedia musical, mucha imitación de voz del adulto. Voy a contar una experiencia, si te parece. Ay, sí. Hace algunos años viene a la consulta un niño, un varón, alrededor de 8 o 9 años, él refería fatiga vocal, se cansaba la voz, es decir, que terminaba el día y sentía, y él lo había definido, como que sentía algo en el cuello que le molestaba. Divino para Divino. Es para que esto es lo que describir. digo, los niños son sumamente claros, y en general en una historia clínica, cuando uno le pregunta al padre, el que define es el niño. Yo en general pregunto a los niños. Es que es así. Y son muy claros, sumamente claros en la propiocepción. Y estaba un niño prolijo, divino, y pensábamos, bueno, empecé a pensar y a indagar cuáles eran sus usos de voz habitual que hacía. Sí, pregunto una cosa, otra, si llega al colegio difónico, si no, no, se pone difónico en la casa, a la noche. Resumen, fanático de Beatles, se encerraba en su cuarto y cantaba. Claro, fuera de registro, mi vida. Voces masculinas. Re grave. Entonces, nos pusimos a pensar y ahí aparece el otro tema. Un niño difónico, ¿qué le decís? No cantes, no vayas al fútbol, no. Bueno, acá Yo empezamos creo- a ahí hablar va de el las otro- diferencias de claro. los mundos, ¿no? ¿Cuántos te van a recomendar decirle que no haga? Por eso, ahí es un gran tema que ahora lo vamos a abordar, espero. Pero entonces el punto era, ¿qué hago con un niño fanático de Beatles, que le encanta, y que no cantes más Beatles? Consensuamos que ahora lo que tenía que hacer era cantar sobre pistas femeninas. Totalmente. Ya está, Ya está. ya está. Una entrada en calor, como cualquiera que va a cantar, pistas femeninas y ya está. Entonces, la idea es ir hacia donde el niño quiere ir. Ahora, por suerte habías tenido un chico que gustaba de lo melódico. Yo recuerdo hace muchos años, me llega un nene que era el más chiquito de hermanos grandes. Entonces, es más, ni siquiera lo traía la familia porque no podía por su vértigo laboral, así que lo traía otra persona y le preguntó, ¿cantás? Sí. ¿Qué te gusta cantar? Tenía unos 9, 10 años. La renga. Y yo en ese momento no conocía a la renga. Ay, Dios, porque Messi, recién por salía. favor. No, recién aparecía. Por Te estoy hablando hace favor. muchos años. Entonces le digo, a ver, cántame algo. Y empieza, caminito al costado del mundo. Yo dije, ay, Dios mío, con razón este chico está así de Bien. difónico. Pero el tema es, Son los temas que compartía con sus hermanos grandes. claro, pero me parece que nosotros como terapeutas tenemos que ser flexibles, creativos. claramente. Con niños es Claramente. flexibilidad, creatividad Exacto. y jugar constantemente desde lo sonoro. Exacto. Y que no sea la prohibición el foco o el hilo del tratamiento, que sabemos que muchas veces es eso. Sí. No vayas al fútbol, no es... No y grites. No grites, pero está inherente en el mundo Es del la niño. energía del niño la que lo hace gritar. Es imposible pedirle a un chico que no grite si está en el patio y quiere algo del otro que está en el otro lado. Yo soy partidaria a, trabajar, obviamente, y lo sabés, desde el cuerpo, desde el instrumento, en sesión, hacer el ejercicio propio para y darles recursos. Y hoy por hoy, la foniatría ha cambiado mucho, la fonoterapia, podemos Total. llamarlo,
Y existen recursos sumamente creativos, propios para los niños y de gran eficiencia. Tantos Entonces, como chicos hay, además. sí. Porque los recursos que te sirven para un niño no te sirven para el otro. Lo primero que hay que hacer es mirar a la criatura y ver cuáles son sus placeres, sus gustos y entrar por ahí. Y si a lo mejor te propusieran bordar con mostacillas y tendrías que ponerte, pásame el amarillo, decía amarillo, pásame el rojo. Sí, decía igual, rojo. pero vos me puedes preguntar, a ver, ¿vocalizás con los chicos? Sí, claro. Claro, Hago ejercicio con claro, vocalización, con escalas, totalmente. y lo hacen. Sí. Fácilmente. Y les gusta. Les encanta. ¿Y haces cuerpo con los chicos? Hago cuerpo con los chicos. Con objetos activadores, porque para mí hay objetos que son activadores respiratorios, activadores de flexibilidad corporal, A ver, digámosle a la gente, ¿qué tipo de objetos? pelotas gigantes, camas elásticas, cañas, elásticos, cualquier tipo de objeto que implique, bueno, cualquiera no, pero algunos objetos que implican, sobre todo en un niño con alteración de la voz, hay mucha necesidad de descarga, porque pasa a ser la voz un objeto de descarga, una función de descarga. Entonces nosotros tenemos que buscar otra descarga para que la voz se descomprima. Otra niña que me acuerdo, había quedado con una disfonía importante y lo que buscamos, ella se ponía muy nerviosa porque la hermana la ponía nerviosa, por ejemplo. Entonces cada vez que venía la hermana le gritaba. Lo que buscamos y consensuamos es busca otra actividad que no sea gritarle. Entonces había elegido aplaudir. Entonces cada vez que se ponía nerviosa y el cuello se le ponía tenso y quería gritar, aplaudía. Ahora, qué interesante esto como dinámica familiar. Bueno, yo lo hablé con la niña. A las 2 sesiones viene la madre y me dice, ¿me explicas por qué mi hija no para de aplaudir en mi casa? ¡Ay, qué genial! Vos sabés que acá Debbie nos está preguntando algunas, o te está preguntando algunas cosas. Te pregunta, Dale. si la laringe de los niños difónicos se evalúa igual que la de un adulto, ¿y cuáles son los cambios de hábitos que se le piden a un niño? Tenía que estar Débora Woodkin, de alguna manera. No, yo se lo me quiso prometí. Yo te explico, si no, iba a venir con fiebre y todo. No, Entonces bastante. Yo le dije, no hay problema, vos preguntá que yo leo. Está muy bien. A ver, existe un gran dilema frente a la cuestión de evaluación de laringe en niños. El dilema lo tienen los médicos otorrinolaringólogos porque hay como, no bandos, pero hay como diferentes criterios en Miradas los muy cuales, opuestas, muy sí. opuestas, en los cuales algunos dicen la laringe de un niño no se toca. mira, no se toca. Y otros dicen hay que mirar. Yo voy a hablar de mi posición frente a esto. Y un poco contaba la experiencia en el Garraham. Lo que hacíamos es siempre inicio un laboratorio de voz. ¿Por qué? Porque es una medición que permite objetivar, Presumir. presumir, y también te da muchos datos de perfiles de qué puede tener y qué no puede tener, y ahí uno puede decidir, como fonoaudiólogo, bueno, sí o sí hay que mirar, o hagamos una intervención de algunos recursos de adecuación del instrumento, de bajar tensión, y después lo miramos. Entonces, sí o sí laboratorio de voz, para un niño grabarse, Es apasionante. es divino. O yo, por ejemplo, hoy a la tarde tomé un laboratorio de voz, una niña de 3 años. Le encantó. Que no quería hablar, no quería hablar. Vení, así, se ponía el micrófono y se iluminaba. Y les Entonces era, no voy a hablar. Yo dije, bueno, nada, esas cosas suceden. Entonces, laboratorio de voz, y para mí hay que mirar una laringe infantil, sí o sí. En función del médico, a algunos les es más fácil hacer con una óptica rígida o con una laringoscopía flexible. En realidad, muchos dicen que la rígida es más fácil porque es abrir la boquita y poder mirar. A veces si son niños con
una hipertrofia de amígdalas. De amígdalas es más es más complejo. Entonces, eso depende del médico, pero sí hay que mirar la laringe. Claro. Porque no todo niño abusador de la voz es un niño que tiene nódulos, porque ese es el otro estigma. No, el nódulo es la patología más frecuente en niños. Pero Como en no mujeres. claro, pero no todas las disfonías infantiles son nódulos. Exactamente. Así que ahora vamos a escuchar un coro de niños. No iba a traer a los niños cantores de Viena, que todo el mundo los conoce. Trajimos a otro coro. Este es otro. Aleluya. Una niña con autismo. Y por las caritas, los niños del coro, todos tenían alguito. A couple came to Bethlehem. Hallelujah, 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 ¿Vos viste lo que es esto? Es la posibilidad de expresarse a través de la voz, más allá de lo que te pase. ¿Cómo no va a ser importante la voz para los niños? Es un modo de vinculación con el mundo. Y sí, es Y toda sí. una definición. Y Es sí. toda una definición. Salió así espontánea, ¿eh? Y sí. Salió así, No sé por qué debía estar aplaudiendo en el mensajito de WhatsApp. por el coro. Maravilloso, maravilloso ese coro. Sí, es el modo de los chicos encontrar cómo contactar con otros, cómo llegar a los demás, cómo hacerse oír, cómo escuchar, cómo valorar la escucha, ¿no? Esto que dijiste todo el tiempo en la primera parte. Hablábamos de evaluación recién, Hablábamos de evaluación. y que a los chicos les encanta ser grabados. Y en general lo que uno les dice es, vas a ver dibujada tu voz en la computadora. Y yo les juego con, imagínate qué color tiene tu voz. Y sí. es buenísimo, porque claro, imaginen unos colores así como fucsia, Y rosa. lila. Bueno, ponele, hay algunos de esos colores. Pero les resulta sumamente atractivo. Muchas veces me preguntan, ¿a partir de qué edad se hace una evaluación de una voz en un niño? ¿Y por qué hay una edad para decir a partir de qué edad? Una evaluación formal, un laboratorio de voz, por Claro, ejemplo. cuando pueda cumplir la consigna. digamos. Cuando pueda cumplir la consigna, el que yo hice más pequeño es una niña de 2 años y medio. Entendió muy rápida y ya está. La consigna, repetir y ya uno con oficio lo hace. Después queda el análisis que uno después realiza. Pero ¿Y tuvo sí que se hacer puede. tratamiento la niña de 2 años y medio? En general, cuando son tan chiquitos, lo que sí hago es pautas a los padres, no ingresar a tratamiento al niño, sino esto que decíamos, modificación de hábitos vocales familiares, tiempos de silencio, evitar hablar si la tele está prendida, si hay música, digamos, no hacer que tenga que hacer, no promover un esfuerzo vocal innecesario. O también dirimir en las discusiones que los hermanitos tengan, enseñando que hay un tiempo para que cada uno se exprese y no que tienen que hacerse escuchar por arriba de los otros a los gritos. Hay un tema importante, tápense los oídos, pero tiene que ver con que uno escucha mucho más comúnmente de lo que cree un padre diciéndole a un niño, ¡no grites más! Y le está gritando. A ver, este es el gran tema. ¿Qué modelo vocal damos nosotros como padres? Sí. Porque uno puede decir desde la palabra, desde el contenido, no grites, no grites, no grites, no llega.
No. Porque el cuerpo está diciendo otra cosa, la voz está diciendo otra cosa, entonces ser coherentes. Además de la atención, los chicos se dan cuenta cuando no les están prestando atención y ya no saben cuánto es necesario para que les presten atención. Y a veces Absolutamente. el grito viene ahí nomás. Bueno, pero volvamos a el arte. El arte. ¿Cuántos niños que cantan, como dijiste, que van a comedia musical o que lo hacen espontáneamente porque se canta, la Sí, vida porque se canta? Hay quien canta los males espanta. Exacto. A ver, el niño está en un mundo sonoro. En las escuelas hay música, se canta para, a veces en un jardín, cada actividad tiene una canción referente, es decir, que la canción es hasta el ingreso al mundo lingüístico. Totalmente. ¿No? Entonces, uno canta a un niño a la noche para dormirlo. La canción de cuna es universal. Entonces, me parece que el cantar para un niño es absolutamente natural. Por ahí deberíamos plantearnos por qué los adultos perdemos Dejamos de esa cantar. naturalidad en cantar. Y ahí en general, por ahí no era la pregunta, pero me parece interesante plantearlo, es el juicio de valor el que hace que uno deje de cantar, porque tal canta bien, tal canta mal, hay que cantar de tal manera. Cuando uno escucha a un niño cantando solo por la felicidad de cantar, canta. Vos sabés que me recordás yo antes de ser fonoaudióloga fui maestra de música. Sí. Y en jardines y en primaria. Y hay varios secretos para ser maestro de música en jardines. Punto 1, saber que tenés que hacer todas las canciones muy agudas porque el registro de los chicos está en agudo. Pero punto 2, una vez que vos estás en el registro que los chicos pueden cantar, tenés que hacerlos cantar y listo. Esto es, en aquellos años se esperaba que uno armara los cantaniños, los coros, entonces se seleccionaran las voces de los chicos. Y yo siempre decía, no, acá cantan todos. Claro, claro. Y me pasó esas experiencias que vos te quedás encantado. A ver, de algún modo yo tenía la mezcla de ser estudiante de fonoaudiología con maestra de música, entonces fui muy reglada. Primero se cantaba nada más que una tercera menor de extensión, después una cuarta, después una quinta. No se llegaba a la octava sino hasta cuando tenían 5 y bueno, fui así. Pero como los tenía incluido en la primaria, los tenía siempre, viene una vez unos papás y me dicen, cuando estaba el menor de 3 en preescolar, me dicen, María Eugenia, yo no sé cómo haces vos, pero nosotros somos desafinados y los chicos son afinadísimos. Entonces acá hay muchas lecturas que uno puede hacer. Punto 1, hablando de los prejuicios. ¿Serían tan desafinados los padres que podían reconocer que los hijos no lo eran? Viste que hay hasta algunas teorías que hablan de la desafinación como ciertas trabas o bloqueos más ligados a lo emocional. Totalmente. Que el desafinado en sí mismo no es tal. Uno que hace práctica constante con pacientes dice, no, pero yo eso no voy a poder porque soy muy desafinado. Y te cantan por semitono, a ver, no hay Hasta no hay que le das un dificultad. recurso corporal en el cual la energía queda canalizada y te miran sorprendidos porque hicieron el tono que no creían que iban a hacer. Sí, por eso. El tema de las comedias tiene que ver, por ahí el cuidado, o si uno quiere plantear como algún mensaje importante es, cualquier niño que vaya a una clase de canto o a comedia, siempre tiene que volver mejor de la voz, nunca peor. Es decir, que si va a una clase de canto y sale peor, es un signo de alarma. Que es cierto que es lo que estás diciendo. Es fundamental. Ese es el tema. Hay algo que está fuera o de registro o está tratando de hacerlo muy fuerte porque es una clase grupal. O hay mucha exigencia, o el repertorio que están eligiendo no es un repertorio infantil. Ahora también, qué picardía, cómo los chiquitos hoy por hoy están tan agrandados en los repertorios que cantan, tan agrandados. Sabes que seleccionando música para el día de hoy, es admirable ver los programas tipo The Voice, donde los niños cantan. En este momento está en boga uno español, con Rosario, Sí. con ay, se me fue el nombre, bueno, no importa.
Y vos ves cómo los chicos cantan lo que dijiste antes, al modo adulto, letras de adultos, con intenciones adultas. Y caramba, las intenciones. Pero eso para mí es una alarma, porque eso puede ser una sobreadaptación. Y nosotros adultos, festejando este niño haciendo de adulto, también le estamos imprimiendo una falta de naturalidad a lo que es la voz infantil. Aquí Debbie me agrega, David Bisbal. Ah, sí, mirá. es que no me Está muy salía. atenta. Sí. ¡Qué atenta está! Sin Debbie yo Sí. no existo, es mi puntal. Así que es tal cual, es esto. Vamos a ver ahora la evolución. Mira, traje este tema, es Luis Miguel, a una edad muy especial, de transición. ¡Qué lindo! Vamos a escuchar cómo era su voz medianamente de niño y por momentos vas a escuchar, uy, este es Luis Miguel de adulto. Ya tenía su grupo de fans. Nos quedamos solos, Un niñito. todos se marcharon y en mi cuarto había apenas luz en un rincón. Te besé en la cara, te besé en los labios, tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Y ahora escuché. Decídete. Es Luis Miguel. No lo dudes más, decídete, que no Maravilloso. puedo resistir sin tenerte, maldita. Ahí me dolió. Sí, a mí también. Vamos a escucharlo sin comentarios. Simplemente amor, decídete y volemos hacia mundos lejanos, los dos de la mano. Decídete. Wow, cómo quería ser grande, cuánto esfuerzo por sonar a grande en esa voz, ¿no? Y siguió con el esfuerzo. Sí. Vos sabés que la semana pasada estuve viendo algunos diarios y cosas que aparecían en función de qué cantantes tuvieron que suspender funciones. Y Luis Miguel es uno de ellos que ha tenido que suspender varias funciones porque tiene una exigencia importante. Ha tenido algunos temas vocales. Lo que pasa y, es que bueno, también... ahí está la historia. También pareciera que hay otros condimentos en la puericultura vocal de Sí, Luis Miguel. igual también, pero desde ese modo fonatorio y seguir y con la exigencia y de repente tener que desde tan pequeña edad y hasta ahora y seguir siendo el éxito y cantando y cantando y cantando y lo que espera el mundo de él, y bueno, hay un Y lo momento que espera donde él de sí mismo para seguir siendo quien es. el rendimiento se ve influenciado, así que sí. Esto es así. Y él aquí se escucha la transición de un niñito que ya no tiene voz de niñito y sin embargo hace un falsete con algo de ruidito, y después intenta dar voz de adulto y ser una voz grande y portentosa que no tenía cuerpo para ser grande. Va y viajando por portentosa. aguas medio turbias, digamos, porque va intentando hacer lo que probablemente alguien le pidió, Y le aconsejaron. probablemente, porque de hecho el club de fans estaba ¡guau! Gritando felices por esas emisiones vocales, pero eso tiene un costo. Siempre. Y Eso hay que tiene un cuidar costo. mucho justamente cuando se crece y se llega a la muda vocal. En donde reclamar mucho del cuerpo es el peor consejo. Reclamar mucho de la voz. Sí, de hecho, la muda vocal es aquel momento en el cual hay una transformación, una transición de la voz infantil a la voz del adulto. En la mujer también sucede, no se nota tanto, pero en el hombre, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y van variando. Lo que se aconseja, y hay también criterios, Hay es... escuelas. Escuelas es no se hace nada, si se hace,
Yo lo que creo es que siempre soy bastante funcional, hacer lo que se puede, sin Exacto. exigir, Exacto. sin ir hacia hacia una tesitura más grave ni tampoco más aguda. Es decir, siempre trabajar en zona cómoda, Exacto. estable. Y yo ahí agrego siempre, no hay por qué hacerle vivir a un niño que transitar la muda vocal es un castigo para dejar de hacer aquello que le gusta, que es cantar. Lo que hay es que buscar el repertorio adecuado que tiene esa extensión limitada para que pueda Ujú. cantar lo que no lo va a dañar por sobreesfuerzo, claramente, Sí. pero que siga cantando porque por algo quiere cantar. Pero aparte esta cosa de, no, en este periodo no hagas lo que te gusta. Eso Periodo es- de transición, adolescencia, donde qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y encima lo que te gusta no lo podés hacer. Qué Me parece castigo. incoherente, claro. Entonces Qué es, hace lo que te resulte fácil y cómodo. Y siempre recordar que el cuerpo crece en la adolescencia de un modo anárquico y Absolutamente. que la cabeza no reconoce ese crecimiento con facilidad. Por eso los chicos se golpean los brazos contra el marco de la puerta y no salieron. Sí, porque el Se lo esquema tragaron. corporal todavía no está constituido, se va constituyendo en esta transformación. Y por ahí lo que fuimos diciendo, pero confirmarlo y afirmarlo, es que la laringe va creciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una disfonía infantil ligada a un comportamiento incorrecto en el uso de la voz, tenemos que pensar que es una laringe y una voz que se está configurando, constituyendo. Entonces sí hay que abordar, sí hay que intervenir, no es dejar pasar, porque el dejar pasar implica constituir y Consolidación. consolidar un patrón fonatorio incorrecto. Exacto. Y De hecho, consolidar esos vicios. Exactamente, de hecho, nosotros trabajamos con niños y con adultos, el adulto difónico con difonía muchas veces en algún momento a mitad del tratamiento plantea, ay, pero yo era difónico desde niño. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Es así. Entonces, ¿pero qué pasó? Ahora sí tenemos los medios para hacerlo, se conoce mucho más, la laringología y la voz en los últimos años va avanzando muchísimo. Hay comprobación de que lo que hacemos sirve, es eficiente. Los fonoaudiólogos nos dedicamos a esto. Y no es estudiamos. aburrido, porque No. tenemos montones de recursos Tal cual. materiales, cosas para hacer esto del el placer que tenemos todos por la voz. Sí. Si vos me preguntás qué faltaría por ahí, que las escuelas tomen en cuenta a la voz del niño, porque no es tan habitual que tengan en cuenta las voces infantiles y de A ver, hecho que son tengan las- en cuenta la voz. porque por no eso tienen la voz del niño. Pero la del niño y la del docente, no tienen en cuenta a la voz. Claro, pero por eso, el modelo del docente que está gritando y después los niños gritan y es ese docente que gritó todo el tiempo. Claro. Pero a veces es más fácil hacerse cargo de los otros que de uno mismo, entonces por ahí el docente empieza a tener en cuenta los modos de fonación en las aulas, desde temprana edad. Es así, es así. Vas a un cumpleaños infantil y gana el que grita más. No. Claro, ¿cómo no van a quedar difónicos si gana el que grita más? Bueno, Ponen la tenemos- música y chin. Tenemos una sociedad que está muy loca en ese sentido, porque resulta que hay que estar siempre alegres y alegres es gritar, y entonces todas las animaciones de adultos, de niños, de lo que quieras es, ¿cómo están ustedes? Muy bien. No los escuché. Y hasta que Claro. no grita todo el mundo, pero a voz pelada, el animador no ceja, no para. Y quedan todos mudos. Entonces- Salen del cumpleaños todos difónicos. Y vos decís, ¿por Exacto. qué? Y pero eso fue lo que constituyó ese lugar. Bueno, entonces, Dale. muy cortito, Mm. fundamental, un consejo para mamás y papás respecto de la voz del niño. Hidratar, Ujú. tomar mucha agua, no hablar con garganta seca. O sea, no tanta Coca-Cola. Claro, que es diurética por sobre todas las cosas, pero hidratar, uno solo ese. No, pues Por eso- así pero cortito, mira- un minutito, dale. Mira, pero elegí el que sí se puede, no lo que no. Exacto. Y yo ¿Está? fui a lo que no. Mírame a mí. Pero- Soy la bruja. No, ¿eh? no, pero tiene que ver con esta posición, digamos, esta posición que uno tiene frente a esta situación. Es hidratar,
hacer ejercicios. Hay ejercicios vocales reparadores, fáciles y que se pueden saber. Totalmente. Eso. Saber jugar a las rimas con las palmas con los hijos en el tono que corresponde. En realidad, hacer un uso de la voz flexible, sano, saludable, poder cantar, poder escucharse. Comunicarse. Y hablando de comunicación, Debbie te manda un beso enorme y te Muchas da las gracias. gracias por tu presencia aquí, igual que yo. Muchas gracias. Estoy feliz de que hayas venido, Gracias, Fabi. de verdad. Nos vamos a ir con un tema, un coro de niños. Este coro de Francia, Le Petit Chanteur. Tout autour de la terre, depuis déjà son temps, unis et volontaires, nous défions le temps. Apôtres et missionnaires d'un monde plein nous révélons le mystère en sublimant nos chants. Musique universelle, musique la plus belle, celle qui nous a tant donné, survivra pour l'éternité. Elle tourne dans nos têtes sans jamais s'arrêter. Elle est l'âme d'une fête, un souffleur de liberté. Qu'il soit dans la misère, qu'il soit riche ou puissant, qu'il soit l'enfant d'une guerre ou l'homme innocent, lui disons seulement. Il est digne d'amour, même après la fin, il est à Y con estos aplausos cerramos el día de hoy después de haber escuchado este bello coro que nos deja totalmente elevados.
Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Debbie, que se te cure esa tos que te tiene a mal traer. Gracias, Fabi, por haber venido. Placer. Y los esperamos el miércoles que viene, como todos los miércoles a las 19 horas, para un nuevo programa de Notas de Voz aquí en Radio Talk. Notas de voz. Notas de voz.